Hola, gracias por estar allí. Bienvenido, bienvenida a otro capítulo de Sin Manual. Este capítulo, claro, cada uno es independiente, pero de una u otra manera es la continuación de una conversación interesantísima con Mane Martín, a quien saludamos. Nos vamos a Chile. Mane, gracias por estar en Sin Manual. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Mane es autora de Infelicidad, entre paréntesis, felicidad, y lleva adelante un podcast que también tiene ese nombre, Ayudo a entender la felicidad desde la ciencia. Y justamente en el capítulo anterior, ya al final, estabas dándonos como unos caminos, porque al final se trata de hacerlo, Mane, creo, desde el punto de vista consciente. O sea, si por ejemplo soy una persona que tiende a ser triste, que tiende a eso, a conectarse más bien con lo que no tiene, pues implica un trabajo, implica ponerme una agenda, ponerme algo y al principio hacerlo desde la conciencia hasta que brote de manera natural. Tal cual, tú lo has dicho, la felicidad se practica y se aprende. Y tenemos un 40% todos que depende de nuestras acciones para que esa felicidad en el fondo aumente o disminuya. Con respecto a esa parte consciente que debemos poner, hay una trampa mental que la ciencia ha estudiado, que es la adaptación hedónica y que tú hablas en tu cuenta en Instagram, que es extraordinaria y se las recomiendo ampliamente. Y esa adaptación hedónica nos hace que nos acostumbremos a la maravilla. En mi vida, yo lo cito mucho porque, bueno, obviamente eso a mí me marcó un antes y un después. Yo tuve linfoma no Hodgkin, yo fui trasplantada de médula. Y cuando estás en ese umbral, esa adaptación hedónica se borra. Y te das cuenta de la hermosura de un amanecer, te das cuenta de lo bello de que tu niña llore porque quiere que duermas con ella, que antes te fastidiaba, porque te da la emoción cuando ves el resultado positivo de embarazo, cuando nace el bebé, pero hay momentos en los que tú dices, ¿qué es esto?, ¿no? Y así tantos momentos que son maravillosos, pero nos acostumbramos. Y entonces, claro, en aquel momento, porque obviamente yo me he preocupado mucho también por estudiar, por averiguar, yo me sentía como culpable. Yo decía, ¿cómo es posible, Ana, que tú te has perdido la vida y ahora que no sabes si la vas a continuar? Porque, bueno, los diagnósticos médicos eran bastante delicados. Es cuando valoras todo lo que no viste. Y no es culpa de nadie, es una trampa de la mente. ¿Cómo ganarle a eso? ¿Cómo hacernos conscientes de eso, Mane? Mira, la adaptación hedónica que hablas tú es, en el fondo, en forma simple, es cómo el cerebro tiene la capacidad, ¿ya?, de adaptarse a todo, a lo bueno y también a lo malo, gracias a Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros nos adaptamos, o sea, cuando nos pasa algo bueno, ¿no? Cuando te compras un auto o cuando, no tengo idea, logras el ascenso que querías, la felicidad y la euforia y la alegría te dura a lo más una semana. No vas a estar después todo el año siguiente diciendo, ¡eh, me ascendieron! Ya te ascendieron. O cuando te suena el sueldo, uno ya está pensando en el que viene, ¿ya? Esa es la adaptación hedónica y uno siempre cree que le va a durar más tiempo de que en verdad le dura. ¿Ya? Siempre. Nosotros somos muy malos, el cerebro humano es muy mal pronosticador, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, una forma de luchar con esta adaptación hedónica, que así somos, lo que tú dices es muy cierto, así somos, no es que esté mal o que esté bien, es que así somos, venimos de fábrica de esa manera. La importancia es de juntar cosas y no juntar, o sea, perdón, juntar experiencias y no juntar cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las experiencias, uno, pasan, no te puedes acostumbrar. Uno cuando va a viajar o cuando va a hacer algo con su hija o cuando son experiencias, ¿ya?, uno no se puede acostumbrar porque tienen un principio y un final y terminan, ¿ya? Segundo que nada, las experiencias se comparten. Generalmente se comparten con otros. Nadie quiere saber qué tienes tú en tu casa o si tienes el último celular, pero sí quiere saber lo que viviste, ¿ya? Y eso se comparte. Es una manera
este es un tip, es juntar experiencias y no cosas en la vida. Y a mí eso es un lema que me llena el corazón y vivo juntando experiencias que me queden marcadas en el corazón. Segundo, lo que tú hablas de la gratitud. Lo que te pasó a ti es que en un momento te diste cuenta de que todo lo que dabas por sentado no lo estabas dando. Y una forma de hacer eso es practicar la gratitud, ¿ya? Yo, por ejemplo, empecé, acá tengo mi journal, mi libreta, donde todos los días anoto 3 cosas por las cuales estoy feliz. Las tengo acá en mi escritorio. Yo abro el mail y escribo 3 cosas que a veces son muy profundas y a veces son, oye, la almohada hoy día se sintió increíble y me desperté perfecto, ¿ya? Ese nivel. Cuando hablaste de tu hija, por ejemplo, a mí me pasa que cuando empiezo a disfrutar el presente, que es otro tip, o sea, ser agradecido, juntar experiencia, y el otro es vivir el presente. Cuando uno está en lo que está, uno empieza a valorar mucho más las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en la ducha y me estoy duchando y no estoy en nada más que sintiendo esa agüita caliente arriba, y solamente en eso uno puede no acostumbrarse y no dar las cosas por sentadas siempre. Por ejemplo, a mí con mi hija me pasa lo mismo, que la tengo que dormir todos los días porque ella necesita que yo la duerma y quiere que yo la duerma, y al principio siempre era como, ya, pero dije, no va a tener nunca más 5 años, nunca más. O sea, aprovecha este minuto porque se va a acabar, ¿ya? Y cuando y uno empieza a aprovechar esos minutos, uno siente que la vida la ha vivido con sentido. Y eso es muy importante. Y el último tip que doy es tener un propósito. Eso también hace que uno en la vida no viva acostumbrado, ¿ya? Porque uno tiene un sentido, algo que va más allá, y el sentido nunca tiene que ser grandilocuente y como que estoy salvando los mares de la contaminación o la pobreza de todo el mundo. Que tu sentido y tu propósito en la vida puede ser formar una familia, que criar a tus hijos, puede ser cualquier cosa, que te haga tener sentido. Eso es lo más importante. Ahí di 4 tips súper importantes para luchar contra la adaptación hedónica. Mane, ¿por qué resulta tan valioso, tan útil para el cerebro y para crear nuevas conexiones escribir? Cuando yo estaba con lo del trasplante, fue en Nueva York y una amiga justamente me hablaba de eso y me regaló una libreta. Y yo leo hoy las cosas que agradecía y eran tan sencillas como hoy tuve apetito, hoy pude hablar con mis hijas, hoy me sonrió no sé quién. Y es esa valía de escribir. Incluso he leído que A escribir. mano. Exacto, no con Está demostrado. ¿Por O sea, qué? a ver, está demostrado que la conexión que se hace en el cerebro cuando uno escribe con lápiz y papel, ¿ya? Cuando uno hace el movimiento de la mano, es diferente a cómo llega la información que cuando uno lo hace a través de un aparato tecnológico, ¿ya? Como eso en primer lugar, escribirlo. La gratitud se ha demostrado, o sea, yo por ejemplo lo hago todos los días. También está demostrado que hacerlo una vez a la semana, incluso para la gente que le cuesta más, puede ser incluso mejor. Por ejemplo, uno ponerse un día, todos los lunes de la mañana yo voy a agradecer, la cosa es que sea todos los lunes o que sea constante una vez a la semana. Y, y lo tercero que te iba a decir con respecto al escribir es que cuando tú escribes, ya, aparte de lo bueno que es escribir, pero cuando tú escribes, puedes recurrir. Lo que tú acabas de mencionar, uno cuando escribe recurre y uno dice, chuta, lo estoy pasando mal, pero mira las cosas que estoy agradeciendo, mira lo que sí tengo en vez de enfocarte en lo que te falta. Y uno puede ir para atrás, yo voy para atrás muchas veces cuando que días malos tenemos y vamos a tener todos, y voy diciendo, mira esto otro, agradecí despertar sin ningún dolor. ¿Cuánta gente? Yo ahora he entrevistado a una persona en el podcast que tienen dolores crónicos, que es despertarse y decir, Dios mío, qué atroz. Qué Y yo atroz. como si nada. Seamos conscientes de las cosas y eso es lo más importante. Y tenerlo por escrito ayuda a tener esta como ayuda de memoria, por así decirlo. Mane, en tu cuenta narras un experimento que hicieron con unos seminaristas, creo,
que estaban recorriendo una ruta y a unos les decían que no había tiempo suficiente, que iban tarde, y a otros les decían que se tomaran el tiempo que necesitaban, y los resultados fueron totalmente distintos frente a la prueba que se hizo entre un grupo y otro. ¿Podrías hablarnos acerca de eso? Que Sí, además concluyes bellísimo y nos enseñaron a llenar la agenda, pero no el alma. tal cual. Es que lo que pasa es que se dieron cuenta con este estudio, que este estudio en el fondo eligieron una seminarista porque, ¿y por qué fue? Porque generalmente tratan de que todos los estudios tengan como que sean parejos las muestras, ¿ya? Todos estos seminaristas, a uno les dijeron, a un grupo le dijeron, ustedes van a hablar de la parábola del buen samaritano, ¿ya? Entonces van a ir a hacer una charla sobre la parábola del buen samaritano, prepárense que se van a ir para allá. Y a otros le dijeron, ustedes van a ir a hablar de las oportunidades laborales de los seminaristas. Algo, nada que ver. Pero ambos grupos tenían que ir a otro edificio a dar esta charla. La cosa es que contrataron a un actor y el actor estaba en la mitad de este trayecto tosiendo, encorvado, pidiendo ayuda, y se dieron cuenta y antes de que partieran a un grupo, da lo mismo qué fue si es que iban a hablar de parábola o de cualquier cosa, pero le dijeron a un grupo, le dijeron, estás muy apurado, tienes que llegar en 5 minutos al otro edificio, ¿ya? A donde tienes que hacer la charla. Y a otro le dijeron, vas bien, con calma, en 4 horas más. ¿Qué pasó? Que finalmente las personas que ayudan a otras, ¿ya? Y que ayudaron a este personaje, a este actor, que ellos no sabían, no eran los que iban a hablar de la parábola del buen samaritano, que se trata de eso, de ayudar a otro, al prójimo, sino que eran los que andaban con menos prisa, los que andaban menos apurados, porque está en el nivel o sea, en el fondo la prisa era lo que marcaba en los que ayudaban y los que no ayudaban. Y estamos hoy en día, nuestra sociedad está tan llena de cosas, como que tu agenda es más increíble y más buena si es que está absolutamente llena. Nos hicieron creer que llenarnos de actividades y llenar de actividades a nuestros hijos es lo que está bien. Hoy en día tener los momentos de pausa son incómodos. Poder mirar a otros es difícil. Y finalmente, ¿cómo necesitamos para poder mirarnos a nosotros mismos incluso parar un poco? Parar la máquina, tener tiempos de pausa y poder mirarnos y mirar al resto. Si vivimos en una aborígene de tareas por hacer y metas que cumplir que no nos dejan ser felices. Exacto, es que esa urgencia, esa necesidad de hacer tanto, impidió a estos seminaristas que, como tú dices, iban a hablar de la parábola del buen samaritano, ser empático con quien sufría ficticiamente, pero para ellos era una persona sufriendo en el camino. O sea, esa urgencia hace, como tú dices, que no nos veamos a nosotros, no tenemos tiempo, porque está la premura, y sobre todo en nuestros países, donde la situación económica es tan difícil, donde hay tanto reto y tanta lucha para poder llevar ese dinero para que la familia coma. Y esa prisa te despersonaliza, te desvincula y de una u otra manera te anestesia. Y no solamente no te deja, o sea, hay muchas veces que ni siquiera te deja ver, no es que como que tú lo veas y dijiste, no puedo. Es que Exacto. ni siquiera lo ves, porque la premura corre ante todo. Y es la primera prioridad en este mundo que va a 1500 kilómetros por hora y muchas veces uno dice, por favor, quiero parar un segundo para poder hacer todo esto que hemos hablado ahora. Si esto necesita tiempo, si las cosas no son magia, y yo no puedo tomar una pastilla y ser feliz. No se puede, se trabaja. Así es. Y esa pastilla es lo que erróneamente pensábamos, el carro nuevo, la casa nueva. Yo, por ejemplo, siempre bromeo. A mí me encanta una casa, un apartamento con vista, cosa que no tengo. Entonces yo siempre bromeo y digo, cuando yo tenga ese apartamento con vista, no voy a pelear con nadie, voy a ser la más feliz, voy a estar... Y mentira, al mes ya la vista está otra cosa más. Esa es la paradoja del cuando entonces. Cuando logre esto, voy a ser feliz. Cuando llegue a este meta, voy a tener... Por eso las metas en la vida
son mucho más importantes conseguirlas, o sea, en el fondo son mucho más importantes vivir el perseguir la meta que conseguirla en sí misma. El Porque camino. el camino es mucho más importante que la meta en sí. Y lograr poder vivir ese camino, yo, por ejemplo, eh, yo hago como una analogía con la búsqueda del tesoro. No sé si allá tienen un juego que se llama La búsqueda del tesoro, que los niños van encontrando pistas y tienen que encontrar el tesoro. Así es. Bueno, acá cada pista, cada fracaso en la vida, cada golpe que nos da la vida es una pista que nos dice en el fondo por dónde seguir el camino. Cuando llegamos a la meta va a haber otra meta al instante. Y eso y nos vamos a adaptar a la meta que logramos al tiro. Pero lo entretenido y lo valioso es el camino cuando perseguimos esa meta. Y ojalá que esa meta tenga sentido, porque ahí muchísimo mejor. Y, exacto, y que tengamos puestos los anteojos binoculares para ver en ese camino lo esencial, lo que hay que ver. Tú, Tal cual. Acosta, hay un mensaje que quisiera que profundizaras también. La vida cuando es sabia es una una Y, una y no es una O. Eso se llama, hablan de eso, Jim Collins habla de eso, que analizaba empresas, ¿ya? Y veía cuáles empresas, siendo muy parecidas, porque algunas tenían éxito y las otras no, ¿ya? Y hablaba de que en el fondo algunas empresas decían, o somos innovadores o continuamos con nuestros principios, pero como que ambas cosas no influían. Y a las empresas que les iba bien eran las que como que abrazaban la genialidad del y, de poder integrar, no es uno o lo otro, es integrar conceptos en la vida. Y estamos todos tan polarizados en política, en las relaciones, en la religión, en todo. Está todo tan polarizado que cuesta mucho que las personas se integren, decir voy a sacar lo mejor de aquí y voy a sacar lo mejor de acá y voy a integrar estos conceptos, porque tampoco podemos creer que tenemos la última palabra y que somos la creme de la creme y lo que decimos está cerrado. Entonces, eso hablaba de la genialidad del y de la arrogancia en el fondo del o. Todo es o hago esto o hago esto otro, o soy cariñoso o soy eficiente, pero ¿por qué el o? Empecemos a mirar el y. Nos hace más flexibles, más abiertos, incluso nos hace hasta más humildes. Ahora quiero que nos hables del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, ay, me encanta el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión era una persona eh, que vivía en Chipre y esto es un cuento de los Claro. dioses griegos. En el fondo, él era un escultor y decía que ninguna mujer lo, 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 lo llenaba de la manera que él quería. Entonces, lo que hizo fue esculpir a esa mujer y decir, la quiso tanto esta estatua, la amó tanto, la vio tanto, que Afrodita, la diosa del amor, dijo, yo a este hombre le voy a cumplir su sueño y su visión, y la convirtió en humana. Bueno, Pigmalión tiene otra historia más para adelante, pero ¿qué pasó acá? Que hicieron otro experimento mucho más adelante que le pusieron el efecto Pigmalión, que le dijeron a un profesor, eligieron a unos niños de una clase, le hicieron un test de CI básico, ¿ya? Nada del otro mundo, y le dijeron, les inventaron a los profesores, le dijeron, ¿saben qué? Este grupito de niños, estos, no sé, de 30 a estos 10 niños, tienen un coeficiente intelectual elevadísimo y un potencial de inteligencia abismante. Y los profesores se lo creyeron. Eran niños completamente normales, ¿ya? Un año después volvieron a evaluar a esos niños. El mismo examen que habían hecho anteriormente había salido muchísimo mejor. Los niños tenían mucho mejores notas y estaban mucho más contentos. Solamente porque esos profesores los vieron de una manera determinada, los trataron de una manera determinada y los sintieron de una manera determinada. Entonces, cuando uno dice, chuta, yo puedo crear realidad con lo que hablo, con lo que digo, con lo que siento por otros y por mí también. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos
formados por creencias que alguna vez nos dijeron, oye, sabéis que tú eres mala memoria, así que... Así es. Y chao, quedaste como que quedaste con mala memoria. Porque alguien te lo dijo y quedó como una creencia limitante en ti. Puede ser para bien o para mal, a eso voy. Es que es tan importante porque es eso, se crean esas realidades y las madres, los padres, tenemos esa gran responsabilidad, porque una madre que esté pendiente de su físico, una madre que esté pendiente de la dieta, de que esté pendiente de la celulitis, están esos hijos viendo. Yo Todo el recuerdo, rato. yo recuerdo, en ese sentido yo he sido súper cuidadosa, pero está el colegio. Yo, una de mis hijas me preguntó cuando tenía como 12 años, mami, ¿qué es celulitis? Porque nunca en la vida, con toda la que tengo, porque mira que tengo celulitis, yo les hablé de celulitis, me vi en el espejo y dije, uy, qué fea la celulitis, pero hay tantas, con toda la humildad del mundo, ¿no? Pero hay tantas madres que no entienden que eso va formando y entonces estás gordita, estás no sé qué, y luego eso se va diseminando y todo el trabajo que tú haces lo pierdes cuando está el efecto de la amiga o de la amiga que dice que la dieta que... O sea, es complejísimo, pero cómo se crean esas realidades que terminan siendo nefastas y que te pueden marcar para toda tu vida cuando alguien te dijo no eres suficiente, no sabes, no puedes, eres gordo, eres feo. Por eso quiero tratar de ocupar poco el eres o el ser o el soy. Uno está. Yo siempre a mi hijo le digo, por ejemplo, no tengo idea, pucha que estás desordenado. No eres desordenado, porque el eres es una etiqueta muy poderosa que implica persistencia en el tiempo. En cambio, el estar en el fondo puedes estar o no estar. No, no eres, no eres. Es una etiqueta muy poderosa el eres o el ser. Cuando uno dice yo soy, ojo cuando dice soy algo, chuta, soy es parte ya intrínseca de mi personalidad. Entonces, ojo con lo que soy. Yo puedo estar triste, yo estoy, porque a veces estoy, a veces no estoy, pero no soy triste. Con los niños lo mismo. No le diga, pucha, que eres pesado. No, estoy hablando con jergas chilenas, pero pucha que eres maleducado. Claro, claro. No, estás, pero no eres. Ojo con eso. Y las Interesante. Claro. creencias limitantes vamos a tener siempre. Ya, incluso yo tratando de que mi hijo no las tengan, las van a tener igual, Sí, siempre. sí, sí, Acá lo sí. importante es enseñarles que hay un momento en la vida donde uno dice, tú tienes la capacidad y la libertad de poder mirarte y decidir qué quieres soltar y qué quieres mantener. Yo te di esto, ¿ya? Y hay veces, te aseguro que me voy a equivocar, pero tienes la libertad para soltar lo que no quieres soltar. Y es un ejercicio que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que tener la capacidad de decir, esto no es mío. Esto a mí me lo dieron, ok, lo recibí por mucho tiempo, lo que sea, pero esto no es mío. Sí. Lo agradezco, pero lo dejo. Creo que eso es la mejor manera de concluir este capítulo y es, no me gusta esa palabra que está de moda, empoderarnos, pero es, sí, apoderarnos de esa capacidad que tenemos, porque no está, no, Libertad, que es lo más importante. así es, porque no está nada escrito, o sea, sí podemos cambiar a pesar de esas opiniones que te hicieron creer algo y no, puedes cambiarlas, pero fácil no es, ¿no? No, no, pero se puede hacer el ejercicio y vale la pena hacerlo todo siempre. Así es. Mani, gracias por esta amena conversación, inteligente conversación y por todo lo que has aportado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí nos estamos viendo. Así es. Bueno, y por Muchas supuesto, gracias. muchísimas gracias a todos por estar allí, muchísimas gracias por los comentarios de todos ustedes, agradeciendo este tipo de mensajes que, repito, siempre vienen de la mano de profesionales, de gente preparada, de gente que de una manera responsable comparte estos mensajes que ojalá hayan llegado a tu corazón. Gracias por estar allí y hasta un próximo capítulo de Sin Manual.